Hola, corresendas. Soy Héctor García Rodicio, científico de profesión, corredor por afición. Aquí te hablo de correr en montaña desde una perspectiva científica. La cuestión de hoy, especificidad según coach Jason Koop, o cómo preparar una carrera muy montañosa. Venga, sin más dilación, vamos al turrón. Coach Jason Koop, podemos decir, es amigo de la casa, porque ha aparecido aquí, no porque lo haya podido entrevistar, lógicamente, pero porque lo he mencionado en numerosas ocasiones. Tiene más de 25 años de experiencia entrenando, ahora mismo está especializado en alto rendimiento, o sea, atletas élite y de ultra running, o trail and ultra running, o sea, carreras de montaña ultra. Por ejemplo, y lo hemos dicho mil veces, pues Katie Scheidt, por ejemplo, de que también hemos hablado en más de una ocasión. Por ejemplo, cuando intentó bajar de esas 22 horas en UTMB de 100 millas. Bueno, es también autor de Training Essentials for Ultra Running, que es un libro de referencia. Bueno, no vamos a seguir detallando todo su currículum, pero que conste que es una voz más que autorizada. Bueno, él mismo es corredor también, en fin, por distintas razones. También es un estudioso de la ciencia, de hecho, pues tiene un podcast donde pasan todos los científicos del deporte de resistencia. Como digo, por distintas razones, pues lo podemos considerar toda una autoridad o toda una fuente de sabiduría. Y suele esta persona, Jason Koop, este coach, suele recibir una pregunta recurrentemente, que es cómo prepararse para las carreras europeas en los Estados Unidos. Esto, lógicamente, buena parte, no en exclusiva, pero vamos, buena parte de sus clientes o de sus deportistas residen en los Estados Unidos, aunque bueno, tiene gente repartida por todo el mundo. Katie Scheidt es de origen estadounidense, pero vive en las montañas francesas, a los Alpes franceses. Pero vamos, tiene también deportistas en Asia. Pero bueno, la cosa es que le suelen preguntar eso, cómo preparar las carreras europeas, que en general son más montañosas, quizá exceptuando Hard Rock, en las montañas de San Juan. Quitando Hard Rock, el resto de carreras americanas pues son típicamente planas entre comillas, también tienen desnivel, pero la ratio, o sea, los metros positivos por kilómetro, pues no se parece a lo que típicamente encontramos en Europa. Como por ejemplo UTMB, que sin ser de las más montañosas, pero ya tiene pues sus 60 metros por cada kilómetro. Entonces eso sería un índice de verticalidad del 60%, pero eso, y las de UTMB pues pueden tener 60, 70%, las de Golden Trail World Series pues eso también, ya si nos vamos a Skyrunning ya sería 70, 80 metros positivos por cada, o incluso 90, como puede ser Travesera, que no forma parte del circuito Skyrunning, pero bueno, es una carrera Skyrunning de manual. Entonces quizá en Estados Unidos hay carreras que ni siquiera alcanzan ese 60, pues quizá tienes 40 metros positivos por cada kilómetro. Eso en una carrera de 100 millas, pues igual te salen unos 6.000 o 5.000 kilómetros, 5.000 kilómetros, sí, claro, metros positivos. Pues eso, tipo Western States. Bueno, que esto, que le preguntan cómo prepararme, bueno, y no lo hemos dicho también, si vives, por ejemplo, a nivel del mar, estas carreras típicamente europeas o de los Alpes, pues también tienen secciones o tramos relevantes de carrera que transcurren por el entorno de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Bueno, y le preguntan mucho sobre esto. De hecho, y también hicimos referencia a este webinar en algún momento, en este podcast, ya sabéis, durante la pandemia, que no podíamos celebrar eventos colectivos, pues hubo un webinar, es decir, un congreso virtual, donde se juntaron pues los mayores expertos, que no son muchos, pero vamos, los pocos o muchos que haya, pues en deporte de correr en montaña. Mejor dicho, los especialistas, quienes investigan esos temas, se juntaron en un webinar donde también participó Jason Koop. Y bueno, os dejaré el link al vídeo YouTube correspondiente y tratando de que os remita al minuto donde interviene Jason Koop también contestando esta pregunta. Entonces, tenemos a un tipo muy sabio que sabe cómo entrenar para carreras de montaña, especialmente las europeas, como puede ser UTMB o como puede ser Mute, o sea, la de Isla de Madeira, el Ultra Trail de Madeira, y que tiene deportistas que no siempre tienen acceso a la montaña.
Bueno, paralelamente, un escuchante de este podcast pues me contactó para pedirme consejo para preparar la Transvulcania, carrera de 73 kilómetros con 4.300 metros positivos, 4.000 metros negativos, de desnivel negativo, porque no es circular, no exactamente circular, sí que, digamos, tiene forma de herradura el trazado de la carrera, pero eso, empieza en un sitio, acaba en otro, o sea, si queréis es una travesía, de ahí que pueda tener distinto desnivel positivo y negativo. Bueno, 73 kilómetros, 4.300 positivos, 4.000 negativos, pues me pide consejo para preparar la Transvulcania, y yo humildemente le doy mi consejo, y bueno, basándome pues en la sabiduría de Jason Koob, no es que yo me las quiera dar de listo. Y bueno, no vamos a decir su nombre ni demasiadas pistas, por si no estuviera esta persona cómoda yo revelando aquí sus números, pero bueno, creo que sí que podemos hacer referencia al caso porque nos vamos a ver identificados en más o menos medida en ese caso, y creo que podemos aprender todos de esta aplicación a un caso concreto de, si queréis, los principios de Koob. Entonces esta persona me manda unas 16 semanas de entrenamiento, me manda pantallazos del programa que usa para organizar y para monitorizar sus entrenamientos, y me pide feedback. Y lo que yo veo humildemente, es, puesto que viene de otro deporte, en concreto triatlón de larga distancia, y no vamos a dar más pistas, sí, veo que falta especificidad. O sea que, si queréis, es un poco el mismo problema que enfrentaba Koob, ¿no? ¿Cómo me preparo para una carrera de los Alpes cuando yo vivo en el estado de Florida, en la ciudad de Phoenix, o vivo en la provincia de Valladolid o en la ciudad de Sevilla? Entonces está esta misma cuestión de la especificidad, ¿no? Prepararme para una carrera muy concreta, que es mi objetivo tipo A de la temporada, y quizá no lo estoy enfocando bien. Entonces, en definitiva, vamos a hablar de cómo se prepara una carrera montañosa. Una carrera montañosa cuando quizá no tienes acceso a esas condiciones, o quizás sí tienes acceso, pero no estás explotando bien esos recursos de los que dispones. Como digo, a propósito de esta pregunta que constantemente recibe Jason Koob de cómo me preparo para la UTMB cuando yo vivo en el estado de Florida, por decir algo, y aprovechando que este escuchante me manda unos entrenamientos que, en mi humilde opinión, no están del todo orientados para Transvulcania, donde además tiene un objetivo de tiempo muy concreto, con lo cual creo que se puede beneficiar de introducir más elementos específicos en el entrenamiento para prepararse mejor eso para una carrera que, de nuevo, pues tiene unas características muy concretas o muy específicas que después vamos a analizar. Esta es la cuestión. ¿Cómo prepararnos para una carrera muy montañosa? Venga, vamos al lío. Cuando le preguntan a Jason Koob cómo me preparo para la UTMB 100 millas cuando yo vivo en la ciudad de Phoenix, por decir algo, o me da igual, ¿cómo me preparo para Transvulcania si vivo en la provincia de Valladolid? Bueno, pues cuando le hacen preguntas en esta línea, pues él responde que, en primer lugar, hay que tener en cuenta una distinción fundamental, que es, él dice, build the engine o tune the engine, que sería construir el motor, no es lo mismo que afinar el motor. Entonces, construir el motor lo puedes hacer incluso en el llano y en asfalto. Construir incluso con entrenamiento cruzado. Si queréis desarrollar la base aeróbica o incluso threshold, si queréis desarrollar el metabolismo o el apartado metabólico, eso lo puedes hacer, ya digo, que en cualquier sitio, incluso corriendo en asfalto. Build the engine, construir el motor. Tú puedes hacer rodajes largos o tiradas largas en el llano, en zona 2, puedes hacer easy runs los días entre entrenos de calidad, y esos entrenos de calidad, además de ser long runs, pueden ser también, pues eso, intervalos threshold, VO2 max, bueno, cosas también de las que hemos hablado tropecientas veces. Eso es construir el motor según Jason Koob. Otra cosa
es afinar el motor. Claro, si queremos maximizar el rendimiento en una carrera muy particular, es entonces cuando deberemos cuidar el apartado especificidad. Eso es afinar el motor, según Jason Koop. Entonces, si no puedes introducir ninguno de los 3 grandes elementos de especificidad de los que vamos a hablar, que serían perfil, condiciones, periodización, luego los desarrollamos, si no puedes introducir en tu régimen o en tu plan de entrenos ninguno de esos elementos específicos, salvar los muebles vas a poder si has construido el motor. Si has construido el motor, terminar e incluso en buenas condiciones lo vas a conseguir. Otra cosa, claro, es conseguir unos tiempos, como por ejemplo este escuchante que me contactaba y que tenía un objetivo muy concreto de tiempos en Transvulcania en la Ultra, 73 kilómetros, ya lo hemos dicho. Vale, entonces vamos ahora a afinar el motor y vamos a hablar de 3 apartados que tienen que ver eso con la especificidad, perfil, condiciones, periodización. Vamos a presentar la opción maximalista, es decir, en condiciones ideales tú podrías atender a estos 3 elementos y además de forma exhaustiva, porque se van a subdividir en distintos subapartados. Pero bueno, idealmente en esa condición maximalista tú podrías tocar todos estos palos. Podrías trabajar todas estas áreas. Lógicamente, si no tienes suficientes recursos, si no tienes acceso a alguno o varios de estos elementos, pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Ya hemos dicho que lo fundamental es construir el motor. Después, ¿que puedes añadir una de estas piezas? Bien. ¿Que puedes añadir 2, 3, 4 y así sucesivamente? O sea, cuanto más, mejor. Entonces vamos a presentar esta versión maximalista que de nuevo es la que divulgó Jason Koop en su ponencia en aquel webinar, bueno, y en distintos foros donde ha intervenido. Vale, primer punto que tiene que ver con la especificidad es perfil de carrera. Entonces aquí nos interesan varias cosas relacionadas, aunque no son exactamente iguales. Para empezar está ese índice de verticalidad, es decir, cuántos metros positivos va a haber por kilómetro. Por kilómetro longitudinal. En el caso de Transvulcania, pues 4.300 entre 73 nos da un índice de verticalidad de 60%. Pues igual que UTMB. Entonces, idealmente en la fase específica, al final retomaremos esta cuestión de fase general, fase específica, que es la periodización. Bueno, en la fase específica, idealmente en el conjunto de tus entrenos, o sea, a lo largo de una semana, por poner una unidad que sea fácil de entender, una unidad temporal, pues que en la semana la ratio de desnivel que alcances en las semanas de entrenamiento específico, pues debería idealmente parecerse lo más posible a lo que vas a encontrar en carrera. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy haciendo 100 kilómetros a la semana, pues debería acumular 6.000 positivos. Si estoy haciendo 70 kilómetros, pues idealmente debería estar haciendo unos 4.000. Si estoy haciendo 50 kilómetros, pues unos 3.000 y así sucesivamente. Luego está también, claro, el porcentaje dependiente que me voy a encontrar. De nuevo, cuanto más pueda simular en entrenamientos lo que voy a encontrar en competición, mejor. Entonces, si, como es el caso de Transvulcania, me voy a encontrar una gran cuesta al 10%, una segunda gran cuesta al 7%, pues eso es lo que voy a trabajar. Además, esto tiene que ver con los modos de locomoción o modos de desplazamiento. Si voy a caminar en carrera, pues de nuevo, la misma ratio correr-caminar de carrera es lo que debería estar trabajando en las fases específicas. O sea, si voy a subir la cuesta caminando con bastones, pues debería hacerlo así en entrenamiento. Por último, y también relacionado con perfil, está la cuestión de cómo se distribuye el desnivel en la carrera. Claro, no es lo mismo que haya 4 cuestas de 500 metros que haya solo una de 2.000 positivos.
500 metros positivos, quería decir. No es lo mismo 4 cuestas de 500 positivos que una gran cuesta de 2000. No es lo mismo 4 bajadas de 500 negativos que una de 2000, como por ejemplo tiene Transvulcania. Entonces, si sabemos el índice de verticalidad, o sea, cuántos metros positivos por kilómetro longitudinal nos vamos a encontrar, qué porcentajes de pendiente tienen las cuestas arriba, o sea, las subidas, cómo se distribuye, si en muchas subidas cortas solo un par de subidas largas, si en muchas bajadas cortas solo un par de bajadas largas, cómo se distribuye también el desnivel positivo y el negativo. Si tenemos todo eso definido, cuanto más lo podamos extrapolar a las semanas de entrenamiento, pues mejor. De nuevo también, si por los largo que pueda ser la cuesta y por los porcentajes de inclinación que tienen, las vas a subir caminando, pues que esa misma ratio correr-caminar que aplicarás en carrera deberías aplicarla en entrenamientos y con o sin bastones según también vayas a hacer en la carrera. Por cierto, abro inciso y seguro que esto os interesa, que bueno, que igual ya lo conocíais, pero vamos, si es que no, hay una aplicación web que se llama GPX Studio, o sea, GPX Studio sin E, Studio. Es gratuita y ahí puedes cargar, por ejemplo, las organizaciones de carreras suelen tener disponible en su website el GPX, el archivo GPX de la carrera, Transvulcania lo tiene, que fuese que no, pues también puedes ir a Wikilog y gente que haya hecho carreras, idealmente busca últimas ediciones por si ha habido modificaciones en el recorrido a lo largo de las distintas ediciones, entonces busca ediciones recientes, gente que haya hecho la carrera en competición o por libre, que haya colgado su ruta en Wikilog, te descargas el archivo GPX y sea de una fuente o sea de la otra, si has obtenido el archivo GPX, lo puedes cargar en GPX Studio y puedes estudiar con detenimiento todo el perfil. Por ejemplo, los distintos porcentajes de pendiente de la sección que quieras. Puedes coger toda la cuesta y te va a dar, pues por ejemplo, en el caso de Transvulcania hay una primera cuesta de 19,8 kilómetros donde salvas 2.000 metros positivos, por lo tanto eso es una inclinación media del 10%, pero si luego vas seleccionando trocitos, verás que hay tramos de al 20% o más de inclinación. Hay una segunda cuesta de 19,7 kilómetros donde salvas 1.400 metros positivos, que eso es una inclinación media del 7%, aunque también va a haber trocitos o pequeños segmentos o secciones donde pues, puede haber 20% o superarlo. Como digo, todo esto lo podéis ver en GPX Studio, donde incluso también puedes modificar el tiempo de inicio de la ruta, el tiempo de finalización de la ruta y así también podrás ver los tiempos de paso. O sea, si tú tienes un objetivo de hacerla en 8 horas, pues podrás ver en qué horarios, en qué tiempos splits, o sea, qué tiempos parciales, quería decir, que no me salía en español, qué tiempos parciales deberías cruzar este punto, este otro punto y este otro punto. Entonces, ¿qué nos dice la sabiduría de Jason Kub? Pues que primero estudies el perfil de carrera, que sepas índice de verticalidad, o sea, cuántos metros positivos se salvan por kilómetro de longitudinal, que sepas qué porcentajes de inclinación van a tener las cuestas y también cómo se distribuye el desnivel tanto positivo como negativo, si es en cuestas cortas o en cuestas largas. Una vez determinados todos esos parámetros, lo ideal, lo perfecto, la versión maximalista, cuando vamos a por todas, si queremos mejorar rendimiento o conseguir un buen rendimiento, pues es que extrapolemos o proyectemos todos esos índices a nuestro entrenamiento. No necesariamente todos y cada uno de los entrenamientos, pero como mínimo, pues el conjunto de la semana. Segundo punto, condiciones. Esto tiene que ver con el terreno, o sea, el suelo que pisas. Tiene que ver con meteorología, con altitud y con horarios. Terreno, pues a ver, no estamos descubriendo nada nuevo, bueno, que de hecho que es que Jason Kub dice que parece simple, pero es que lo es. O sea, fruto de esos más de 25 años de experiencia ha descubierto que no hay que
pues descubrir la rueda o darle más vueltas de las que son. O sea, esto es sentido común, la verdad. Pero bueno, pues lógicamente si vas a pisar un terreno muy caótico, pues cuanto más terreno caótico puedas tener en tus entrenamientos, bienvenido sea. La meteo, pues aquí está el frío, está el calor. Frío se puede ver agravado, calor también por otros elementos. En el caso del calor, pues la humedad. En el caso del frío, pues viento y lluvia. Bueno, de esto hemos hablado en otras ocasiones y sobre cómo prepararlo, pues también lo hemos tocado en alguna ocasión y mira, si hay interés, creo que esto merece episodio específico, porque si no aquí nos extenderíamos demasiado. La altitud, pues lo mismo, incluso también tuvimos un episodio al respecto. Horarios, pues esto tiene que ver en primer lugar si la carrera es de mañana, de tarde o de noche. Entonces alguno de tus entrenamientos debería idealmente ubicarse en el mismo sitio que la carrera, porque por ejemplo a mí me gusta entrenar por la mañana y puede que la carrera sea por la tarde y yo me sienta raro o me sienta extraño corriendo por la tarde. Habrá quien entrena, por ejemplo, al salir de trabajar al final del día y que una carrera sea a primera hora de mañana le puede resultar extraño. Quizá algún día, por lo menos los fines de semana, pues quizá podría ubicar entrenos en los mismos horarios de carrera, esto sería deseable. Si viajas y hay cambio horario, pues idealmente deberías desplazarte allí unos días antes para ir ajustándote o que tus biorritmos se adapten al nuevo uso horario. Y luego en la noche, si la carrera va a ser de noche, si sale de noche, como por ejemplo Travesera, si no me equivoco a las 2 de la mañana, pues también haber hecho algún entreno en horario intempestivo, pues mejor echarte una siesta. Bueno, si por ejemplo fuera una backyard, estas que consisten en dar cuantas más vueltas posibles, es decir, que al final vas a perder sueño, pues aquí Jason Koop reconoce que no hay mucha investigación al respecto, aunque algún estudio hay. Y hay algunas estrategias que se pueden hacer, como por ejemplo el acostumbrarte a entrenar con sueño, y eso se hace pues poniéndote el despertador a las 3 de la mañana y saliendo a entrenar. Y luego el sleep bank, o sea, el banco, sí, o el almacén de sueño. El almacén de sueño, que sería tratar de dormir más, una horita más, los 7, 10 días previos a la carrera y acumular sueño, que esto, bueno, no sé si tiene mucha base fisiológica, pero desde luego en la práctica pues la gente lo hace. Y si hablamos de distancia ultra XXL, de esto que vas empalmando varios días y noches, pues también sabemos que las siestas ayudan. Aunque sean cortitas, pero parece que en alguna medida te resetean. Hemos hablado de perfil, hemos hablado de condiciones y vamos con la periodización. En esencia, habría dos grandes periodos que serían el general y el específico. Entonces, en el general, el objetivo fundamental sería ese de construir el motor o desarrollar el motor, y en la específica ya empezaríamos a tocar todo esto. Hemos hablado de la parte, no sé si decir mecánica, pero claro, la periodización también tiene que ver con la parte metabólica, es decir, con la intensidad del entrenamiento. Entonces, para una ultra, típicamente se sigue una estructura, una periodización inversa. O sea, que tocaríamos la muy alta intensidad, si es que la queremos tocar, porque quizá queremos subir VO2 max, o subir segundo umbral, pues eso podríamos tocarlo en la fase general, pero en la fase específica, pues lo específico de una ultra pues va a ser mucho zona 2 y quizá entre umbrales. O sea, esas cuestas arriba las haremos seguramente en zona 3 en un modelo de 5 zonas de pulso, y las bajadas y las zonas de transición pues las haremos navegando, como me gusta decir a mí, en zona 2. Entonces, tendremos que priorizar el zona 2, zona 3 en la fase específica. En la fase general, que queremos subir VO2 max y entonces hacer intervalos en zona 5,
que lógicamente, como es una intensidad que podemos sostener 5 minutos, por redondear, pues vamos a romperlo en intervalos de 2 minutos, de 3 minutos, para al final de una sesión haber acumulado 20 minutos, 30 minutos. Luego, threshold, o segundo umbral, que es una intensidad por redondear, que podemos aguantar 1 hora, pues en entrenamientos eso lo podemos romper en 3 repeticiones de 15 minutos, intervalos en subida de 15 minutos, 4 de 12 minutos, 2 de 20 minutos y eso, y al final a acumular 40, 45 minutos de trabajo específico a lo largo del entreno. Bueno, pues esas cosas quizá para una ultra donde no es la intensidad de competición, pues eso en las fases específicas pues igual no tiene sentido que lo trabajes. En la fase específica que va a tener más sentido, pues mucho zona 2 y luego cuando hagamos entrenos de intensidad, pues que los hagamos, por ejemplo, si vamos a hacer una subida muy larga, una subida de hora y media, que nos puede tomar alguna de estas subidas de Transvulcania, o más, o 2 horas. Bueno, por redondear, pues eso, hora y media, 2 horas, por redondear, pensando en general, no tan específicamente en Transvulcania, porque no he mirado los tiempos de paso para según qué finish time, no lo he mirado con detalle, pero bueno, desde luego son subidas largas. Claro, no somos élite, no las vamos a hacer a intensidad threshold, pues seguramente eso las subiremos en intensidad entre umbrales. Quizá eso caminando con bastones y pulso en zona 3. Pues eso es lo que vamos a tener que hacer en las fases específicas. Los días de intensidad, pues meter una par de subidas de 20 minutos, de 30 minutos, caminando en zona 3, o sea, caminando a buen paso y con bastones, si es el caso, si los vamos a utilizar en carrera. Esto es lo que tiene sentido. O sea, aquí ya meter pues un 5 por 3 minutos o un 6 por 3 minutos, o sea, intervalos VO2 max, un 3 por 10 minutos threshold, pues eso aquí quizá ya no tiene sentido. Eso, si queremos trabajarlo, tendríamos que haberlo hecho en la fase general. ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues lo que vayamos a enfrentar en carrera. Entonces, mucha tirada larga, todo lo que se pueda, en zona 2, clavaos en zona 2. Y cuando vayamos a hacer cuestas, sea día de intensidad o sea que las encajamos en el long run, pues que sean en zona 3, subiendo, caminando a buen paso, si eso es lo que después haremos en competición. ¿Vale? Y por último, y esto no estaba en el guión, habíamos dicho que íbamos a tocar 3 áreas, que eran perfil, condiciones y periodización. Por último, y de nuevo esto es de perogrullo, si puedes reconocer el terreno, o sea, si puedes ir porque te queda cerca la carrera, si puedes ir con cierta frecuencia, pues un fin de semana sí, un fin de semana no, o si vas a ubicar la competición en un periodo de vacaciones, pues si la carrera es el sábado y puedes llegar allí el lunes o el sábado anterior, pues oye, todo lo que puedas tocar el terreno específico de carrera, pues desde luego, lógicamente, bienvenido sea, y de ahí que todas las marcas y los atletas élite pues les pongan un chalet en Chamonix las semanas previas a UTMB o el equivalente en Transvulcania, etc. Vale, recapitulación. La sabiduría de Jason Koob nos dice, y bueno, realmente es compatible con el sentido común, que lo fundamental es construir el motor. En segundo lugar estaría afinar el motor. Lo primero, esencial. Lo segundo, deseable. Vale, que tienes acceso a alguno o varios de estos recursos, pues vamos a ver cuáles son. Todos los que puedas aplicar, fantástico. Los hemos organizado en 3 áreas, que sería perfil, condiciones, periodización. Perfil se refiere a que va a salvar por kilómetro longitudinal más o menos metros positivos tu carrera. Las inclinaciones van a ser más fuertes o más tendidas y todo el desnivel, tanto positivo como negativo, se va a distribuir de una manera particular.
Entonces, determinados esos parámetros de carrera, todo lo que puedas extrapolar, proyectar a tus semanas de entrenamiento específicas, fantástico. Pues si voy a hacer la Transvulcania, 73 kilómetros con 4.000 y pico positivos, 4.000 y pico negativos, pues si en mis semanas específicas puedo acumular unos 70-75 kilómetros con unos 4.000 positivos y con las pendientes y con el número de subidas o bajadas, pues fantástico. Por ejemplo, una característica muy destacada de Transvulcania es que tiene una bajada, lo digo de memoria, pero no sé si son 2.000 negativos en unos 14 kilómetros. Claro, eso es una tortura para los cuádriceps. Entonces, no repliques eso en entrenamientos, pero 1, 2, 3, 4 bajadas progresivamente más largas, pues va a ser muy interesante. Segundo área era condiciones. Esto tiene que ver con el suelo que pisas, terreno, tiene que ver con la meteo, tiene que ver con la altitud y tiene que ver con los horarios. Si va a ser un terreno muy caótico o si va a ser muy pistero, pues todo lo que puedas aproximar tus zonas de entrenamiento a eso, fantástico. La meteo, pues si va a hacer mucho calor y humedad, pues si te puedes aclimatar con estrategias de las que hemos hablado alguna vez, fantástico. Vale, altitud, lo mismo. Si no puede ser, pero tenemos un motor bien construido, pues con eso iremos. Pero si tenemos la suerte de poder tocar altitud, pues a ver, no vamos a conseguir las adaptaciones hematológicas ni respiratorias, pero bueno, como mínimo sabremos, porque eso requiere unos protocolos, pero como mínimo sabremos qué esperar, qué sensaciones esperar de pesadez de piernas, por ejemplo, cuando estemos en altitud. Y horarios, pues si vamos a salir de noche, pues idealmente algún día habríamos hecho un entreno, un par de ellos a horas intempestivas. Si vamos a pasar noches sin dormir, pues habremos intentado hacer ese almacén de sueño. Y también, si hemos hecho algunos entrenamientos cansados, pues también tendremos ya cierta experiencia con esas sensaciones que vamos a experimentar. Y el último apartado era periodización. Todo esto lo vamos a ubicar en las semanas, pues por ejemplo 8 semanas próximas a la competición antes del periodo taper y no en la fase general. Y respecto a intensidad del ejercicio, o si queréis zonas de pulso, pues también vamos a dejar para el periodo general pues altas intensidades que son, al menos en nivel popular, poco relevantes en ultra, y vamos a hacer entreno en las zonas, en las semanas específicas, pues en las zonas de carrera que seguramente sean en las subidas zona 3 y en general en la velocidad de crucero pues zona 2. Entonces, humildemente, por cerrar, o sea, seguimos insistiendo en las mismas ideas. O sea, no me enrollo más ni abro nuevos melones. Pero retomando, ya digo, esta persona que me compartió sus entrenamientos, ¿qué es lo que veo yo? Insisto que tiene que ver con todas las ideas que hemos ido planteando y que le debemos a Jason Koop a lo largo del episodio. ¿Qué es lo que he visto? Pues que hay trabajo de intensidad, intervalos muy cortos y muy intensos, que tienen poca aplicación a la carrera. O sea, yo creo que faltarían intervalos menos intensos y más largos. Claro, estamos hablando de eso, una subida de 2.000 metros, una subida de 1.400 metros positivos en Transvulcania. Que veo también que, si he leído bien lo que me ha mandado, apenas hay desnivel. Entonces, no solo son intervalos a una muy alta intensidad que tiene poca aplicación a la carrera, sino que además son en llano y por asfalto. Entonces, bueno, esto último no estoy seguro, pero bueno, desde luego parece que son en llano. Entonces, claro, yo las haría en cuesta, porque es lo que vas a encontrar en carrera. E idealmente a unas inclinaciones medias, porque la primera cuesta en promedio tiene 10%, lo dijimos antes, en Transvulcania la segunda tiene 7%. Entonces, he visto que hay intervalos muy cortos e intensos. Yo los reemplazaría por intervalos más largos y menos intensos. Eso, subidas en zona 3. Luego eso, que encima me parece que son en llano, yo las haría en cuesta. Y en cuestas de estas inclinaciones medias. También poco hay, claro, si lo hace en llano, claro, tampoco está la bajada. Que hemos dicho que aquí hay una bajada muy grande que nos va a destruir los cuádriceps. Deberíamos ir desarrollando a través de este repeated bout effect, vamos,
a partir de exposiciones repetidas y progresivamente más grandes a bajadas, deberíamos desarrollar resiliencia. Bueno, y en último lugar, veo también que esta persona, buena parte del volumen, creo que, no he hecho el cálculo, pero así de memoria, que mayor parte del volumen viene de la bicicleta. Entonces, claro, yo creo que si lo permiten tus estructuras, todo lo que puedas reemplazar de correr versus bicicleta, bienvenido sea, porque lógicamente es más específico. Entonces, de cara a la resistencia muscular local en subidas, aunque bueno, eso si haces puertos en bicicleta lo podrías desarrollar también. De cara a esa resiliencia en bajadas de las que hemos hablado. De cara también al terreno, o sea, a pisar piedras para desarrollar esa psicomotricidad, ¿no? Para terrenos técnicos. Bueno, ese sería un último punto que yo humildemente he visto, que hay mucha bici y poco correr, que si es porque en cuanto aumentas un poco el volumen de correr empiezan las molestias, entonces no lo toquemos. Pero si es por, yo qué sé, qué otra razón, si tu cuerpo lo tolera, bueno, y tus preferencias, quiero decir, si no te aburres como una ostra corriendo y por alguna razón te gusta mucho más la bici, pues si lo puedes tolerar física y psicológicamente, yo diría mete más volumen corriendo. No hemos inventado la rueda, simplemente hemos recogido lo que nos enseña Jason Kub, que ha acumulado a través de la experiencia y que en realidad es muy compatible con el sentido común, o si queréis, pues muy de perogrullo, pero supongo que no está mal que alguien nos lo recuerde y que a veces nos perdemos en los detalles, o si queréis, los árboles nos impiden ver el bosque y nos desviamos de lo fundamental, que hemos dicho en primer lugar es desarrollar el motor y que si podemos trabajar la especificidad, pues la especificidad tendrá que ver con perfil, con condiciones y con el manejo de los tiempos que hagamos lejos de la competición, lo que tiene que ver poco con la competición, y cerca de la competición que estemos tocando las intensidades, los modos de locomoción y en los terrenos que encontraremos en competición. Me estoy repitiendo, no estoy diciendo nada nuevo. Vamos a dejarlo aquí, espero haber aportado alguna información interesante, alguna información útil. Bueno, y recuerdo que os dejo también el link al minuto cuando empieza a intervenir en el webinar Jason Kub, por si queréis escucharlo de su boca, porque quizá os fiáis más de él. Venga, hala, a pisar sendas. 1,